En las últimas semanas pasaron dos cosas muy importantes. Inglaterra le renovó a su técnico hasta 2024 y dejó algunas frases interesantes, y Brasil decidió hablar acerca del calendario y los potenciales partidos contra rivales europeos. Por eso vamos a hablar cómo está el tema de los calendarios, cómo está el tema de la selección frente a rivales europeos y cuántas veces jugó antes de los últimos mundiales frente a sus pares del viejo continente. Es muy importante este video. La preparación argentina puede abarcarse de diferentes maneras, muy diferentes maneras. En primer lugar, podés plantear una preparación en donde se enfrenten en diferentes amistosos a la Argentina contra rivales menores, como para intentar levantar la moral, aceitar determinadas cuestiones puntuales o hacer que jugadores sigan sumando minutos con la selección y afianzándose con sus compañeros justamente. Pero además de todo eso, hay otros enfoques que hicieron varios entrenadores de la selección argentina, que es, por ejemplo, enfrentar a grandes rivales europeos, los del viejo continente, la elite europea. Obviamente no estamos diciendo que Europa sea lo mejor de lo mejor, pero sí sabemos que la elite del fútbol mundial está en el viejo continente, está en Europa, y por tanto tenemos que enfrentar a los mejores rivales de ahí. Si de 10 selecciones del planeta, de las 10 mejores del planeta, 7 son europeas, obviamente tenemos que enfrentarlos a ellos para saber cómo estamos parados en cuanto a solidez defensiva, en cuanto a transiciones defensa-ataque, en cuanto a cómo estamos para enfrentar a estos rivales y a sus defensas, cómo podemos sortear esas muy buenas solidez de algunos de los conjuntos más interesantes ya clasificados a Qatar 2022. O sea, hay muchos enfoques muy diferentes que afrontaron diferentes técnicos de la selección argentina, y por eso lo que vamos a hacer en este video es muy puntual. En primer lugar, vamos a hablar de qué pasó con la selección argentina en los últimos mundiales. En las últimas horas estuvimos comentando, por ejemplo, en un video exclusivo de la membresía, cómo le fue a Argentina cuando no estuvo presente en 3 mundiales consecutivos, por qué no fue, por qué no había ido y qué le pasó cuando volvió. Claro, estaba fuera del mapa mundial y no tuvo la oportunidad de enfrentar a los mejores equipos y selecciones por diferentes decisiones de la Federación Argentina. En este caso pasa algo distinto. En los últimos mundiales, la selección argentina sí enfrentó a europeos antes de cada Copa del Mundo, pero con suerte dispar. En este caso, Argentina ya lleva varios años sin enfrentarlos, o al menos lo hizo una sola vez contra Alemania. Entonces este video está estructurado de esta manera: cómo le fue a Maradona, cómo le fue a Sabella y cómo le fue a Sampaoli en el último año dirigiendo a la selección antes de sus Copas del Mundo. Un formato en donde vamos a repasar qué amistosos contra europeos hubo, y después vamos a ir a la frase de Southgate, el entrenador de Inglaterra, la decisión de Brasil y muchos rumores que hay respecto a su preparación en 2022 y qué va a hacer Argentina. En primer lugar, vamos a repasar lo que fue el ciclo Diego en el último año y medio antes de la Copa del Mundo. Durante 2009 y los primeros 6 meses de 2010, la selección de Maradona enfrentó a varios europeos y la verdad que sacó algunas conclusiones positivas y otras no tanto. Contra Francia, por ejemplo, fue una victoria 2-0 con goles de Jonás Gutiérrez y Messi. Fue una Argentina muy sólida en el Velódromo de Marsella, en donde la selección francesa se fue insultada, abucheada, porque la Argentina había tenido un muy buen rendimiento de la mano de Messi frente a una Francia que tenía buenas figuras, ya que estaba, por ejemplo, Henry, Anelka, teníamos a Ribéry, teníamos a varias figuras enfrente, y por tanto fue una buena victoria frente a Francia, una victoria sólida, de las mejores que tuvo el ciclo de Maradona. Después la victoria contra Rusia 3-2 en agosto de 2009, y entre noviembre y mayo jugamos 7 amistosos de cara a la Copa del Mundo. Hubo una derrota contra España por 2-1, la derrota contra la Cataluña de Johan Cruyff, dirigida por Johan Cruyff y con figuras como Valdés, Puyol, estaba Xavi, estaba Piqué, estaba Busquets, Barcelona al completo. Diego no dirigió ese partido, sino que delegó la responsabilidad en el negro Enrique, célebre campeón del mundo y además uno de los protagonistas de MasterChef de la actual edición. Y después vencimos a Alemania por la mínima en un partido muy envolante, pero que nos dejó algunas conclusiones positivas. Lo curioso es que los medios de esa época destacaban la solidez de Argentina. No la tuvo en el 4-0 del Mundial. Enfrentamos a Alemania antes, 1-0, buen partido, sólidos, bien defensivamente. Algunas cosas positivas, como por ejemplo que el 11 del 1-0 incluía a De Michelis, Samuel en la saga central, a Mascherano, Verón, Di María y Jonás Gutiérrez haciendo la banda. Y en cambio en el 0-4 la verdad que las cosas fueron un tanto distintas. Otamendi experimentado en una posición completamente diferente como lateral derecho, una de las peores decisiones que tomó Argentina en la era moderna de los mundiales. Tampoco jugó Verón, en la mitad de la cancha estaba Mascherano defendiendo solo con el aporte de Di María y Maxi Rodríguez, sí, pero era Mascherano solo. La Argentina sufrió muchísimo ese partido contra Alemania y las conclusiones que sacó en el amistoso no le sirvieron de demasiado. Entonces me gusta el concepto de amistosos engañosos. Hay partidos que en la previa te sirven mucho para sacar conclusiones positivas, como por ejemplo el partido contra Francia que hace la selección de Maradona, y hay partidos que te ayudan mucho a confundirte también. Entonces es muy importante la evaluación que hace el técnico de turno del enfrentamiento en cuestión. En el último año antes de Brasil 2014, la selección de Sabella enfrentó a varios seleccionados europeos. Le ganó a Italia, por ejemplo, por la mínima y sin Messi, en un partido de homenaje al Papa Francisco. Fueron goles de Banega y
Higuaín, un gran rendimiento de la selección argentina, también muy sólida, con un orden táctico interesante, la selección jugó muy bien, así que para tener en cuenta. Enfrentó a Bosnia y Herzegovina en noviembre de 2013, sabiendo que lo iba a enfrentar después en el Mundial. Bueno, nos da la pauta de que Argentina preparó muy bien frente a un rival mundialista, un partido que después vuelve a ganarlo, con algunas certezas que no sirvieron tanto, porque contra Bosnia y Herzegovina no estaba Messi, pero se intenta el famoso 5-3-2 que después probaría en el Mundial y no funcionó del todo, así que lamentablemente ahí la conclusión no salió del todo bien, pero enfrentarlo sirvió porque después lo volveríamos a ver las caras en el Mundial. Y también enfrentó a Rumania en un 0-0 y le ganó a Eslovenia 2-0 en el último encuentro antes de la Copa del Mundo. Las conclusiones eran positivas, una solidez bastante marcada, un orden táctico, una selección de Sabella que estaba cada vez más aceitada. No decidieron enfrentar a rivales tan potentes como Francia, Alemania o por ejemplo España, como se hizo Maradona, pero en el caso de Sabella sirvió para potenciar a algunos futbolistas, como el caso de Rodrigo Palacio en algunas funciones bastante particulares que después haría la Bessi en algunos casos. Era un equipo que quería probar diferentes alternativas en defensa y le funcionó. Lamentablemente varios de los jugadores que rindieron en los amistosos previos no pudieron jugar la Copa del Mundo en óptimas condiciones, como es el caso del Kun Agüero, así que la importancia de llegar bien a Brasil 2014 pasó por otro lado, más que por la calidad de los europeos a los que enfrentamos. Y en el último año antes de Rusia 2018, la selección de Sampaoli enfrentó a Rusia ganándole 1-0 con gol de Agüero y un 3-5-2 a ver, un 3-5-2 en donde estaban Craneviter, Enzo Pérez y Lo Celso, tres jugadores que después cambiarían completamente el mediocampo en el Mundial, porque no sería así. Se le ganó a Italia 2-0 sin Messi, sin Agüero, una Italia que no llegaba a clasificar al Mundial, así que no estaba en las mejores horas, y después llegó la hecatombe que todos recordamos, el 6-1 en la derrota con España, una España en donde Isco y Asensio jugaron muy bien, y lamentablemente en Argentina ni Rojo, ni Masche, ni Biglia, ni Bustos, ni ninguno pudo parar la hecatombe que se vivió de la mano de los españoles. Después del Mundial de Rusia 2018 el calendario cambió, ya sabemos, Nations League, se cambió el calendario, el COVID congestionó bastante las posibles ventanas internacionales para enfrentar a equipos europeos, así como por ejemplo tras el famoso 4-0 contra Perú de Brasil hace no mucho tiempo, Tite dijo: queremos jugar contra España, contra Portugal, contra europeos. Si hubiera un calendario que nos proporcionara esas situaciones, lo haríamos. En septiembre repitió el pedido, volvió a decir que lo ideal sería tener amistosos contra europeos, pero hay un problema de calendario y eso es incompatible. Scaloni hace no mucho tiempo también dijo que le gustaría, pero que el calendario complica todo. Y también se sumó Southgate, entrenador de Inglaterra, quien se lamentó por no jugar contra sudamericanos, cuando dijo: es frustrante para nosotros, debo reconocer que queremos jugar contra sudamericanos, pero esto es consecuencia del calendario congestionado por el COVID. Definitivamente nos gustaría tener la oportunidad de enfrentar a equipos de Sudamérica. Vamos a ir a un mundial sin jugar contra ellos en 3 o 4 años. Deberíamos tener la oportunidad antes de una Copa del Mundo, pero no la tendremos. Ese no la tendremos es fundamental, porque el año que viene va a haber varias ventanas internacionales. Vamos a tener 4 fechas de FIFA en donde, bueno, las selecciones van a enfrentarse entre sí. Las 2 primeras van a ser por eliminatorias y las 2 siguientes, en junio y septiembre, van a ser para enfrentarse en amistosos. En junio supuestamente tenemos el partido contra Italia. Hay que ver qué termina sucediendo y si se juega algún partido más y se agrega. En septiembre hay un tema, porque supuestamente va a ser una semana. Entonces hay que ver si se puede armar 2 amistosos en una semana o si tan solo se juega uno, y si va a ser contra un rival europeo. La intención de Argentina, ya sabemos, es enfrentar rivales europeos, en lo posible clasificados al mundial. Esa es la condición que parece poner el cuerpo técnico de Scaloni acerca de lo que quieren lograr en la preparación para el año que viene, que sean todos rivales mundialistas. Pero ¿qué pasa? Brasil, por ejemplo, lo que quiere hacer, o al menos eso se rumoreó en las últimas semanas, es que querían jugar partidos en eliminatorias con suplentes para al mismo tiempo ir a enfrentar a rivales potentes en Europa con los titulares. No sé si esto es practicable, realmente no lo sé, pero la intención desde Europa de enfrentar a rivales sudamericanos está presente. ¿Ustedes qué piensan? O sea, ¿es tan importante enfrentar rivales europeos? ¿Hoy estamos bien? ¿El invicto habla muy bien de Argentina? ¿O todavía nos falta enfrentar a algunos contendientes de la Copa del Mundo con los que probarnos? Yo creo que vendría muy bien, la verdad. Creo que vendría muy bien, pero no lo haría en la última jornada de septiembre, porque una derrota como le pasó a la Sampaoli de la selección, a la Argentina de Sampaoli, ese 6-1 contra España fue categórico. O sea, destruyó a la mitad del equipo en cuanto a moral y juego, y no me gustaría que pase lo mismo con esta selección argentina. Obviamente son dos selecciones completamente diferentes. La selección de Scaloni está 10 escalones arriba, obviamente, de la de Sampaoli
y muchísimo más también, pero creo que no sería muy bueno. Capaz se podría probar como hizo Sabella en su momento contra Eslovenia el último partido. Bueno, en este caso enfrentar a un rival menor para poder subir la moral un poco, llegar en las mejores condiciones y también teniendo en cuenta que vamos a jugar la ventana de septiembre y después vamos a tener Qatar 2022 en noviembre, a una semana de que terminen todas las ligas europeas, al menos de momento. Entonces a mí me genera un poquito de dudas qué va a pasar con el calendario internacional, pero también quería charlar con ustedes porque la palabra de Southgate, la palabra de Tite, el entrenador de Brasil, todo esto es importante para saber que hay intenciones de modificar el calendario el año que viene y por qué no cumplir con eso que hablábamos la otra vez de una Nations League que incluya a Brasil y Argentina, como era la intención de UEFA en su momento, con la invitación para competirle al mundial cada 2 años, pero además para darle la posibilidad a los dos sudamericanos de enfrentar a los europeos y llegar de la mejor manera. Con todo eso me despido por ahora. En las próximas horas vamos a estar a full con lo que es el Balón de Oro y la posibilidad de que Messi se lo lleve. Vamos a hacer una terna del Balón de Oro propia de nuestro canal, cuáles pienso que podrían ser los argentinos que ganen un Balón de Oro si hiciésemos un Balón de Oro argentino. Entonces vamos a divertirnos un rato con eso. En las próximas horas van a tener muchísima información acerca de la selección y por supuesto los invito a suscribirse, a hacerse miembros si quieren videos exclusivos y por supuesto estar muy atentos al canal porque acá siempre vamos a estar a full con el contenido de la selección, haya o no haya partidos.